Te veo perfecto también, después de ahí un par de fallos, pero bueno, ahí estamos. La tecnología que Muy siempre bien. Excelente. Lo importante es que ya lo resolvimos. resolvimos y podemos Así es. estar a Mira, Saúl, disposición de lo que te digas. comento. Ajá. Mira, yo he estado, la verdad, investigando acerca de este tema de la Caja de Seguro Social y las reformas. Muy Primero porque es bien. un tanto complicado. Siento que todos los temas alrededor de esto, todo lo que son temas financieros y de proyección, la verdad es que requieren de una vista rigurosa y quizás de un conocimiento específico para saber y plantear diferentes escenarios y nos permitan a nosotros entender si esto nos va a beneficiar, nos va a perjudicar o cómo nos va a impactar en nuestra vida cuando nos retiremos, ¿no? Cuando esperamos gozar de ese retiro luego de una vida en teoría productiva por la construcción del país. Entonces, tengo que decirte que hice varios contactos también, incluso con personas especializadas en temas en pensiones, formadas en otros países y que han tenido experiencia a nivel internacional. Sin embargo, esta persona que me iba a acompañar en la noche de hoy también lamentablemente tuvo una situación personal y no nos puede acompañar. Dicho esto, es porque es importante que las personas tengan la mayor cantidad de información de fuentes creíbles para que puedan ir formándose su criterio y ver si en realidad esto les beneficia o no les beneficia o qué opinan sobre la materia. Entonces, primero, pues quisiera darte la bienvenida a todos los seguidores que hasta ahora se han conectado con nosotros y se han tomado un tiempito para instruirse con respecto a las reformas de la Caja de Seguro Social. Primero quiero conocer la posición de ustedes, obviamente, como Suntrax, creo que es importante que la compartas con ustedes, creo que quizás ya está, el tema es conocido, pero es bueno reiterarlo ante esta audiencia. Bueno, agradecerte, Vanessa, la iniciativa. Siempre un gusto poder estar contigo y con Gracias, igual. quienes te van a ver aquí y naturalmente poder abordar temas de esta naturaleza. Nuestro país carece en realidad de discusiones serias que permitan abordar los temas trascendentales. Por lo general, los gobiernos, los grupos de poder económico tratan de manipular la información, imponerla, el cliché publicitario. Tú ves, las grandes corporaciones de medios de televisión le han hecho programas de 2 o 3 horas al gobierno, toda la propaganda que se paga, las entrevistas que hacen a diario, pero no dan las mismas oportunidades a quienes tienen criterios distintos. Y no las dan porque lo que se trata es de imponer una narrativa para que el resto de la población la asuma como verdadera y única. Y en ese sentido, este espacio y espacios que generan este tipo de debate, de que la gente se informe, que saque sus propias conclusiones, son fundamentales para que se trate este tema. Este es un tema, entrando en materia, es un tema que no es nuevo, por un lado, es un tema que empezó a rediscutirse a la sazón del modelo económico no liberal impuesto en el mundo con mayor fuerza después de los años 89-90, cuando se desintegra la Unión Soviética, se rompe el pacto de Varsovia. A partir de ese momento el capitalismo declaró el triunfo de la Guerra Fría y a partir de ahí el neoliberalismo tomó un auge preponderante. En ese sentido, entonces, las instituciones financieras internacionales empezaron a exigir cambios de carácter estructural a la economía. Una economía que, debo decir, el sistema es capitalista, pero que los modelos económicos, dependiendo de los niveles de crisis que se dan a lo largo de la historia del mismo, pues se va implementando. En esos años, lo que preponderaba en materia de política económica era el keynesianismo, que había venido a dar una solución a mediados de los años 70 en función de lo que se conoció como la crisis del petróleo. Luego entonces, a finales de los años 80 e inicio de los 90, esta nueva escuela de economía que llamaron los Chicago Boys, al declararse pues como vencedor de la Guerra Fría de Estados Unidos, empezaron a implementar lo que se conoció como política económica neoliberal. Cuando alguien escucha esta frase se quedará pensando, bueno, ¿y qué es eso de política económica neoliberal? Pues fue una forma ideológica, política, económica, social y cultural de imponer nuevas reglas en la economía y dar un giro a esa otra fase que se conoció como keynesianismo. ¿Esto qué implicó? Implicó privatizaciones de la cosa pública, empresas rentables, implicó reformas al Código de Trabajo para crear inestabilidad laboral, favorecer a los empresarios, implicó reformas a la seguridad social
para empezar a privatizar los fondos de seguridad social. No estamos hablando de Panamá, estamos hablando del mundo, y específicamente en 30 países fue donde, de 192 países en el mundo, fue donde se empezó a implementar, y en el caso de Panamá, pues se hizo de igual forma. Este experimento que se dio en esos años estaba organizado por esto que está aquí, que es importante enseñar la evidencia. ¿Lo ven? Este es un documento del Banco Mundial. El Banco Mundial, en un documento que se llama Envejecimiento sin Crisis, en octubre del 94, le planteó a los países que a cambio de préstamos había que reformar las pensiones. ¿Y en qué consistió la reforma en las pensiones? Bueno, en crear empresas privadas que administraran fondos de pensiones. Estos fondos de pensiones llegaron con el concepto ideológico de que se trataban de ahorros, de cuentas individuales que se iban a entregar a los bancos, que se iban a entregar a la administradora de fondos de pensiones. Con ello, entonces, se generó durante las próximas 3 décadas de implementación de este modelo privatizador, se empezó a hacer estudios tanto por parte de la Organización Internacional de Trabajo y los expertos que analizan la materia de salud y seguridad, por un lado, seguridad social, y por otro lado por la Agencia Internacional de Seguridad Social. Junto al propio Banco Mundial se hacen los primeros estudios y se llegan a algunas conclusiones. Primero, que los 30 años de implementación han sido un fracaso en donde se aplicó. Segundo, que quienes se beneficiaron de esto fueron las empresas, los bancos transnacionales y nacionales de los países. Se beneficiaron las administradoras de fondos de pensiones. Se generó mayor inequidad entre hombres y mujeres en función de las prestaciones que se brindan en materia de pensiones. Pero llega el año 2008, que se dio una crisis económica en Estados Unidos y en Europa, y entonces empezaron a desaparecer los fondos, a quebrarse los fondos. Y cuando eso ocurre, corresponde que los estados entren a volver a poner la plata y a tomar las pensiones. Entonces, por eso es que de 30 países ya 18 regresaron a los modelos de sistema solidario, de reparto puro. Ajá. Y a partir de allí, eso ha sido una reversión. ¿Qué ocurrió en Panamá? Que creo podría ser la próxima pregunta que podría Yo, de hecho quería reforzar ese tema porque, bueno, yo sé que siempre te gusta hacer como referencias históricas e ideológicas acerca de un tema, y claro, lo entiendo teniendo la posición que tienes, ¿no? Pero yo sí siento que es importante aterrizar al tema y al caso Panamá, al margen de lo que ha sucedido internacionalmente, porque creo que es un tema tan complejo que incluso las particularidades de un país como el nuestro tampoco se pueden comparar de una manera, digamos, de un par a un par, ¿no? O sea, realmente tenemos situaciones distintas, manejos distintos, culturas distintas, y de hecho aquí en Panamá, si no me equivoco, y lo que hemos visto es que este sistema también evolucionó en su momento a un sistema mixto. Y tengo entendido que lo que se pretende implementar ahora es un sistema individual. Entonces sería de un sistema que ha sido colectivo, solidario, a un sistema mixto, y luego pasar a un sistema individual. Y yo quisiera como que entráramos desde el punto de vista de ustedes, y de acuerdo a lo que ustedes han investigado y asesorándose con sus economistas, porque estoy segura que ha sido así, quiero saber en qué radica los diferentes sistemas, y que pudiéramos empezar como que a hacer un poquito de docencia sobre esos conceptos particulares. Sí, bueno, como tú sabes y también quienes nos están viendo, hay todo un contexto que trae la realidad a la nuestra. Es decir, partimos de lo general a lo particular, y lo particular es parte de lo general. Esto es ciencia pura y dura. Y sobre esa base, el análisis lo que ha indicado en el caso panameño, que este mismo concepto planteado desde el Banco Mundial se adoptó en el año 2005 con la reforma a la Ley 51, donde se partió el sistema solidario, que era el único que existía en Panamá, y se crearon entonces el sistema mixto. El sistema mixto es un componente de sistema solidario y de cuentas individuales, todas en el mismo contexto que ya he mencionado del Banco Mundial. ¿Qué ha traído eso como consecuencia a Panamá? Bueno, en el caso del sistema de reparto puro, que también se le conoce como de solidaridad entre generaciones, que era el único que existía antes del 2005, ocurrió lo siguiente, algo práctico. Los que están jubilados hoy con el sistema de reparto puro
reciben sus pensiones de quienes estamos pagando. Por eso se habla de solidaridad entre generaciones. Cuando ellos estaban laborando, lo que ellos pagaban era para pagar las pensiones de quienes le adelantaban. Ahora, ¿qué pasa con quienes, como mi generación y otras, estamos aspirando a jubilarnos? Resulta ser que si miramos para atrás, nos podemos encontrar con los libros que están detrás mío. Es decir, que las nuevas generaciones a partir del 2007 se les creó cuentas individuales y ellos están en una cotización que no va a pagar la pensión mía, ni la de mi generación, ni la generación que está de los 40, 45, 50, 55. Entonces, eso obviamente generó un hueco premeditado que desde el año 2005 se sabía que existía. Ahora, estas reformas, es importante decir que se crearon empresas subsidiarias de banco que administran pensiones en Panamá. Profuturo es una de ellas, Progreso es otra de ellas, existen otras dos más. Una vinculada al Banco General, otra al banco, no recuerdo el otro banco. Era en su momento Banismo, creo. Correcto. Me parece. Entonces, allí se depositaron parte de esos recursos, como también se depositó el CIACAT. ¿Qué es eso? Un 2% que aportaban los trabajadores del Estado para precisamente mejorar sus jubilaciones cuando se iban y quedaron en manos de empresas privadas. ¿Para qué? Bueno, para que hagan lucro, porque el sentido de la empresa privada es lucrar. El sentido social de un programa como el de seguridad social no es lucrar, es dar un bienestar social a la población y se miden de distintas formas. Entonces en Panamá eso fue lo que ocurrió. Ahora bien, este modelo que crearon mixto es un fracaso, como es el resto del fracaso que estudiaron, porque este es un problema que atiende a las características de cada país, es cierto, que atiende a las economías de cada país, que de susodicho sea de paso son asimétricas, atiende a eso. Pero la forma en que se implementó fue una sola, no fueron dos ni tres. Fueron elementos planteados desde afuera, ya reitero, desde el Banco Mundial, y este estudio que voy a pasar a mostrar, que se puede accesar por internet, que es de la OIT, lo que hizo fue estudiar, el estudio se llama de la siguiente manera: la revisión de la privatización de las pensiones, la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina, del 2000 al 2018. Este es un documento que se publicó en el 2019 y es de dominio público, se puede encontrar en internet. ¿Y qué hace este estudio? Analiza qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó en el caso panameño? Se disminuyeron las pensiones, se obligó a pagar más, se hicieron lo que conocemos como las reformas paramétricas. Se aumentaron las cuotas de 180 a 240. Esas se conocen como la densidad de las cuotas. Se aumentó el porcentaje que se paga. Es decir, antes de la reforma del año 2005, los trabajadores pagaban menos que lo que pagan hoy. En materia de seguro social, se disminuyeron las prestaciones que da el programa, como por ejemplo, antes del 2005 se calculaban los 7 mejores salarios de tu vida laboral para buscar el promedio de tu salario. A partir del 2005 se aumentó a 10, correcto, lo cual baja la pensión. Se perdió 6.25% del total de las pensiones, porque cuando te aumentan de 180 a 240, ese margen que se aumentó por cada 12 cuotas adicionales que tú tenías, te aumentaba la pensión 1.25%. Ejemplo, si me iba a jubilar y tenía mis 180 cuotas, con eso me iba con el 60%, pero si tenía 12 cuotas más, me iba con el 61.25%. Y si tenía 12 más, ya sumaría 62.50%. Y así sucesivamente. Bueno, yo perdí 6.25% con esa reforma. Me refiero no a mí como persona, sino al que se iba a jubilar en ese momento. Entonces, esa filosofía nosotros la resumimos de la siguiente manera. Paga más, trabaja más y muere rápido. Es decir, es una forma de interpretación. Yo lo que realmente
o sea, a mí lo que realmente me genera preocupación es que si ya Ujú. nosotros sabemos, por ejemplo, que un profesional X se está jubilando con el 60% del total de su salario, sabemos que cuando una persona llega a la jubilación, en realidad la vida no se le abarata, en realidad se le encarece. Y de hecho empiezan los achaques, empiezan los problemas de salud, empiezan una serie de situaciones. Y ya entendiendo incluso que se va a quitar los 10 mejores años, ya entendamos que va a haber una desmejora, por decirlo de alguna manera, a lo que va a recibir una persona después de haber trabajado y haber aportado también a la economía nacional. Entonces a mí me preocupa que en realidad va a estar recibiendo menos con una economía que probablemente sea mucho más costoso, donde sea mucho más caro, mucho más oneroso, en realidad costearte tan siquiera un nivel de vida decente, digamos. Bueno, el tema es que estas reformas no persiguen el bienestar social. Uh -huh. Estas reformas persiguen el lucro de las empresas que van a administrar el fondo de pensiones. Cuando usted traslada los fondos que son de la Caja de Seguro Social a los bancos y lo traslada a la a la administradora de pensiones, entonces usted lo que está haciendo es que quien tiene plata y es dueño de eso haga más plata con la plata de los asegurados. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es el que usted acaba de narrar específicamente. Si el programa, en vez de beneficiarme, me resta los beneficios que tengo, naturalmente me está pauperizando la etapa de mi vejez. Eso es lo que está ocurriendo con las pretendidas nuevas reformas. Ahora, las nuevas reformas lo que pretenden es individualizar todas las cuentas. Es decir, ahora todas las cuentas van a ser individuales. Pero Y eso pretenden, ¿sería pretenden retroactivo o eso sería a partir de los nuevos cotizantes? ¿Cómo funcionaría eso? no, 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 eso es a partir del año 32, por Uh eso es que ellos -huh. dicen que a los que le faltan 7 años para jubilarse la reforma no le afecta, pero sí afecta al resto de las personas que no se jubilen en 7 años. Uh -huh. Entonces, ¿qué contienen las reformas ahora que van a pauperizar o van a desmejorar lo que hoy ya es maltrecho? Por ejemplo, aumentan 3 años a la edad de jubilación, que es reforma paramétrica, aumentan 36 cuotas más que hay que pagar, es decir, si son 240 y te aumentan 3 años de trabajo más, tú pagas 30. 12 cuotas al año, Ajá, son 36. lo cual significa 36 cuotas. Si sumas 240 más 36, estamos hablando de 276 cuotas. Si te agarran el historial de todos tus salarios, yo voy a poner mi ejemplo, este sí es personal, yo empecé ganando en la construcción 1.25 la hora. Los calificados como yo hoy pueden estar en 7, 8, 9, 10, 12 dólares la hora. Quiere decir que si me agarran el promedio del salario bajo con los últimos salarios que tengo, obviamente eso me va a bajar mi promedio y en consecuencia mi 60% va a ser menos. Ese es otro elemento que queda allí. Debo pagar por 3 años más cotizaciones y se replica el tema de desmejorar mis condiciones, pero además se agarra mi dinero, se manda totalmente a los bancos privados y a las aseguradoras, a las administradoras de fondos de pensiones, reitero, para que hagan negocio. ¿Qué ocurre con esto? Es el estudio de la OIT y por eso estoy invitando no a relatos, sino a datos, estudios. Esto lo hicieron los especialistas, es decir, actuarios que trabajan en la OIT y que trabajan en la Asociación Internacional de Seguridad Social del planeta, estamos hablando de organizaciones mundiales, analizaron que qué ocurre con estas pensiones. Ocurre que ganan los bancos, pierden los asegurados. Resulta ser que la cobertura se estancó o disminuyó, es decir, que no aumentó. Implica que cuando quiebra el sistema, como en efecto ya quebró en el 2007, 2008 que mencioné, entonces desaparece la plata y el Estado tiene que volverla a poner. Y por eso es que se están reconstruyendo los sistemas de pensiones solidarios. Fíjate que al dar el paso a la privatización de los fondos y de las cuentas individuales, cuando eso fracasa, a nadie se le ocurre otro mecanismo que no sea el de regresar al sistema solidario de pensiones, porque ese es rentable desde el punto de vista social y además permite que las condiciones sean un poco mejor. Entonces esto es importante decírselo a la población
porque no se trata solo de relatos, reitero, sino de datos, datos estudiados, plasmados en blanco y negro, que llegan a la conclusión de que estos sistemas son un fracaso. En el caso panameño, voy a poner otro ejemplo. En medio de la pandemia que se dio en este país, ustedes vieron cómo se comportaron los bancos. Los bancos no dieron moratoria. El gobierno dice, no, ve tú a negociar con el banco. ¿Quién puede negociar con un banco? Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron cobrando sus intereses, sobre intereses. Eso es una forma de comportarse, pero además las empresas que tienen el CIACAT cobraron la administración y no reportaron un centavo a los dueños del capital en medio de la pandemia. Es decir, ellos garantizan su plata, pero no la del asegurado ni dueño del capital. Tengo, Entonces, esta es una realidad. tengo varias comentarios aquí de las personas que nos están viendo. Edward dice, la empresa nos descuentan el seguro todos los meses, pero ellos no pagan, eso es un robo. Más arriba decía que el problema principal de la Caja de Seguro Social es la evasión por parte de algunas empresas. Aquí me dice Fernando, existe un problema mayor todavía, las oportunidades de empleo después de los 45 años se reducen, entonces aumentar. Realmente tienes que vivir en una casa de 6 o 7 personas que todas aporten para realmente poder que eso te pueda funcionar para maniobrar, no sé, ligeramente tu vida. Entonces, realmente meter ahora este nuevo, o sea, esta nueva figura dentro de la caja de seguro social de personas que se van a beneficiar cuando nunca aportaron a la seguridad social, no sé cómo la vean ustedes. Ya, esto no es nuevo, tampoco. Es decir, la implementación del modelo económico no liberal se desgració en la vida de millones de seres humanos, de miles de millones. El empobrecimiento fue de tal magnitud que el propio estudio lo que indica es que el Banco Mundial se propuso, como forma de paliar esta problemática que se generó, crear pensiones universales. En principio nosotros no estamos en desacuerdo que se creen pensiones universales. Ahora, ¿de dónde salen la plata para esas pensiones universales? Bueno, eso tiene que salir del Estado, es decir, del gobierno tiene que poner una partida para eso. ¿Cuál es el drama de la Caja de Seguro Social panameño? Que el gobierno no paga las cuotas que dé cuenta, el gobierno la utiliza como caja menuda, el gobierno y empresarios, los conocidos delincuentes de cuello blanco, roban a manos llenas, que es uno de los graves problemas que tiene la caja, el saqueo de sus recursos, y no pasa nada. Ahora, si esta responsabilidad se le tira a cuesta a la caja y el gobierno no pone la plata, entonces obviamente quienes estamos cotizando nos veremos afectados porque naturalmente la caja es la que va a tener que sostener un programa si el gobierno no pone la plata. Entonces, este es un problema que en realidad tiene que discutirse y tiene que resolverse, pero tiene que garantizarse los fondos. Es más, nosotros éramos de criterio que eso lo podía seguir manejando el gobierno, porque eso lo ha manejado hasta ahora, los 120 a los 65, lo ha manejado el gobierno. Eso no tiene por qué manejarlo la Caja de Seguro Social, porque en dado caso esa es responsabilidad del gobierno específicamente, y es de los impuestos que sale esto, y los impuestos los pagamos quienes trabajan, por un lado. Por otro lado, frente a los comentarios que tú has indicado, se ha realizado, fíjate, la Caja de Seguro Social depende, su fuente de financiamiento primaria son los empleos, porque de los empleos formales es que se paga cuota, ¿sí? Entonces, cuando usted reforma el Código de Trabajo en 1995 y después han habido otras reformas que han flexibilizado la relación laboral para que los empresarios te voten cuando les da la gana y te contraten 2 meses, 3 meses, etcétera, o como tú planteas, como este es el mercado laboral, ellos quieren pagarte lo que les da la gana, no reconocen tu valor real del trabajo que tú realizas, porque eso es lo que le redita la ganancia. Entonces, las condiciones de trabajo cada vez son más paupérrimas. El promedio, ¿qué dice? El promedio de la masa que labora en el país está cotizando entre 6 y 7 cuotas al año cuando debería estar cotizando 12. Eso significa que hay un alto grado de inestabilidad en los puestos de trabajo. Luego entonces viene el problema que en efecto usted apunta y quien nos está viendo que dice, bueno, después de los 45 no me quieren contratar.
y es que visto desde el punto de vista patronal, es decir, el trabajador es desechable. Hay una masa de trabajadores que está a espera de oportunidad de trabajo que él quiere explotar al que más pueda rendirle ganancias. Entonces ahí hay otro problema. Otro problema que existe, que está vinculado a esto mismo, es que las pensiones son tan bajas que un grupo de personas llegan a la edad de jubilación y no se retiran. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, mi salario fuera $1.000 o el promedio de mi salario fueran $1.000, el 60% serían 600. Entonces Claro. yo digo, no, me voy a quedar porque esto va a reducir drásticamente mi ingreso. Ahorro esos 600 hasta 2, 3 años más y después me voy. Eso atrasa que los jóvenes puedan entrar a los puestos de trabajo. Entonces, todo está mancomunado, todo está concatenado. No podemos analizar el problema de seguro social si ven los problemas estructurales del país, si ven el problema del empleo, del empleo decente, como lo llama la OIT, que usted debe tener trabajo permanente, salario digno, vacaciones, décimo, prestaciones sociales, seguridad social, y eso cada vez es menor en Panamá. El 56% de la población económicamente activa está en la informalidad, pero a eso le buscan nombres: microempresarios, emprendedores, en fin, una serie de cosas que se van buscando para tratar de encubrir esta realidad que estamos viviendo. ¿Qué significa eso? Que habría que discutir un plan nacional de desarrollo que propugne por desarrollar las actividades primarias y secundarias de la economía. Me refiero al agro y a la industria porque son generadoras de empleo, pero eso no se discute. Lo que se está discutiendo ahora es cómo, dada la maltrecha situación que tiene hoy el trabajador formal, pues seguirla empeorando. Y ahí es donde están los graves problemas que estamos viendo en estos momentos. Entonces, todo está mancomunado en esta Uno discusión, ¿no? de los usuarios acá, Gustavo, dice el 3% del aumento patronal al final lo van a trasladar al precio de producto o servicio que ofrecen. Entonces, bueno, realmente al que ha sido empresario o al que ha tenido una empresa, una vez se le encarecen los costos, obviamente, si tiene un estimado de ingreso, por ejemplo, las personas que aspiran a tener un 30-35, que es, digamos, una situación hipotética, porque generalmente aspiran a muchísimo más. Cuando ya tú tienes un margen de utilidad que lo tienes, digamos, como preconcebido o proyectado en el tiempo, generalmente le trasladas los costos o los incrementos en los costos o en el manejo logístico al usuario final, que en este caso sería el cliente. Es decir, si a mí antes me costaba 30 centavos lograr la operatividad y ahora me cuesta 35, yo obviamente voy a trasladarle eso al precio final o al precio de ventas, 5 centavos más. Al final termina pagándolo las personas, o sea, el panameño de a pie es el que termina asumiendo esos incrementos. Entonces, dice usted, este usuario, que obviamente el que finalmente se va a ver perjudicado es aquel que aporta, aquel que se le descuenta a la caja de seguro social. Fíjate, hago el siguiente comentario. No siempre ha sido así como tú lo acabas de narrar. Debemos recordar que en Panamá existía algo que se llamaba Oficina de Regulación de Precios, en el mismo sistema capitalista, solo que el modelo económico en ese momento era el keynesianismo, es decir, la intervención del Estado en la economía, grosso modo. Significa eso el keynesianismo. ¿Qué pasaba? Si el ente regulador decía que la libra de arroz costaba 10 centavos, nadie podía subir más de 10 centavos. Llegada la pseudodemocracia en la que vivimos, se eliminó la Oficina de Regulación de Precios, fue en el periodo de Endara, y entonces liberalizaron los precios. ¿Qué ha ocurrido con la liberalización de los precios? La anarquía en el mercado, la mano negra esa que llaman de la libre oferta y demanda, que la tiene el empresario. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes partir de un deseo de que, bueno, yo me voy a ganar 20 millones porque yo soy yo y hay que ganármelo de todas maneras, y se lo traslado a la gente, porque eso en realidad lo que trae como consecuencia es lo que entonces sí ocurre. Alto costo de los alimentos, alto costo de los medicamentos, alto costo de la tarifa eléctrica, alto costo del combustible, que es especulación. Entonces a eso hay que ponerle un alto. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando se incrementan los costos en la operación, los costos de una empresa, que significan que es lo que vale producir algo,
después de producido ese algo, que puede ser servicio o un producto, se pone un margen de ganancia. Y el margen de ganancia en ningún lado y en las escuelas de economía se plantea que está por 35, 36, 40%. Eso no existe teóricamente. Es más, siempre los porcentajes de ganancia, incluso en las organizaciones de mayor envergadura, se fijan entre 10 y 15%. Y es un margen bueno. No obstante, este nivel de especulación es bárbaro. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el chantaje es, si le suben a los empresarios, que hay que subirle porque son los que menos pagan en el continente para contribuir con las pensiones de los trabajadores, lo que tiene que ocurrir es que haya disposiciones legales que eviten que ellos puedan trasladar el costo, y para eso requerimos que se regule. Ahora viene, no, lo que pasa es que ustedes son los comunistas y lo que quieren es intervenir en el mercado. Bueno, quiero decirle que esa no fue una medida de los comunistas, fue del keynesianismo. Y eso existió hasta el año 90 en Panamá, que lo eliminaron. Y estábamos viviendo en el capitalismo, además, y seguimos viviendo en él. Entonces, esto ocurre también cuando se habla de salario mínimo. Cuando se habla de salario mínimo, los empresarios dicen, no, es que yo voy a trasladar los costos. Y en efecto lo trasladan porque el Estado no juega el papel que le corresponde jugar. Y esto que estamos diciendo de regular precios, eso lo hacen en Estados Unidos, en el propio Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo mundial, lo hacen en Europa, en algunos países de Europa, que intervienen en el mercado cuando hay estos abusos. Entonces, obviamente, eso requiere hacerse para poder evitar lo que en efecto atinadamente se dice, que quedan trasladándole el costo al consumidor para mantener la avaricia, los márgenes de ganancia que se presuponen en la cabeza que es lo que quieren, independientemente de lo que ocurra con el resto de la sociedad. Y resulta ser que eso no puede ser así porque naturalmente la población no tiene cómo pagar esos costos. ¿Qué otros temas le preocupan al Suntras con respecto al tema de estas modificaciones a la caja de seguro social? Ya hemos hablado de la pensión universal, hemos hablado del tema de la eliminación de los 10 mejores años. Hemos hablado también quizás del 60% en el que quedan las jubilaciones de las personas. Hemos hablado de las medidas paramétricas que fueron aumentadas también tanto para hombres como para mujeres, pero yo también pongo un poquito en contraste porque estamos hablando meramente de los temas financieros, pero también hay un componente importante dentro de la Caja de Seguro Social que son los servicios de salud. Y realmente yo siento que si las personas estuviesen satisfechas, aunque sea mínimamente, con los servicios brindados por parte de la Caja de Seguro Social en ese tema, en la parte de salud, y no hubiésemos tenido situaciones como las que vivimos recientemente, por lo menos el caso del fentanilo, que es uno de los ejemplos, a mi gusto, de los más graves, la verdad, que podríamos ver en un sistema de salud. ¿Qué otras cosas le preocupan al Suntras con respecto al tema de estas modificaciones a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social? Quiero partir diciendo que la Caja de Seguro Social está dividida en 4 pedazos. Tiene 4 programas. El de administración y gestión, el de riesgos profesionales, el de invalidez, vejez y muerte, que es el que más hemos hablado, de salud, de maternidad y enfermedad, y el de riesgo profesional. A nosotros, en realidad, nos preocupan todos los programas. Nadie está satisfecho, y esto quiero ser categórico, nadie está satisfecho con ninguna de las prestaciones que se está brindando por parte del Seguro Social. No estamos satisfechos con las maltrechas pensiones, porque los salarios son bajos, se cotiza bajo, la pensión es de hambre. No estamos satisfechos con eso, eso debe mejorar. Y la forma de mejorar, como lo hemos planteado nosotros, es unificar los sistemas, que el empresario pague el 9.25 en materia de pensiones, y solo con esas 2 variables se puede incluso hasta aumentar las pensiones, gradualmente, por un lado. Pero hablando del tema de maternidad y enfermedad, que es el programa de salud que brinda las prestaciones de salud, nosotros hemos primero rechazado eso que quieren hacer. Quieren expropiar a la Caja de Seguro Social de sus bienes y del sistema de salud para decir que los van a unificar para resolver un problema que existe. Primero, la Caja de Seguro Social atiende a la 2/3 partes de la población de este país. Es la Caja de Seguro Social, no lo hace el MINSA, por un lado.
No es el show este que hicieron ahora que entró el gobierno y que el MINSA le va a llevar medicamentos a la caja. Eso es falso. Eso lo había comprado a la caja, pero el show era decir que el MINSA se lo llevaba a la caja. No es la expropiación de la torre que estaba construida por el Seguro Social para atender temas de asegurados y dependientes de cáncer, que ha sido expropiado para el Instituto Oncológico Nacional sin poner un centavo el gobierno. Eso no es, y no es que no haga falta un Instituto Oncológico Nacional dotado de todo lo que se requiere para atender a la población que se atienda allí. No estoy de acuerdo con eso, pero no es que el Estado se roba lo de la caja para decir que está resolviendo los problemas de los demás. Entonces hay que poner plata y el sistema de salud tiene que cambiar. Nosotros tenemos un sistema de salud curativo. Debemos pasar a uno preventivo. ¿Qué significa eso? Que la prevención de las enfermedades es más barato, pero además de ser más barato, cuida la salud de la población. Aquí deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, si el salario que se le paga a la gente puede o contribuye o garantiza que usted pueda comer saludablemente. Es decir, la canasta básica de alimentos saludables. Eso no pasa en Panamá, ¿verdad? Aquí te promueven toda clase de comida chatarra que enferma a la gente, vicios que enferma a la gente, y eso no te da una calidad de vida. En consecuencia, este es un problema. No, y a propósito de eso, por lo menos el tema del agua, que es un tema básico para la salud, creo que ahí tenemos un gran déficit y si pudiéramos solventar realmente un problema como ese, estoy segura que impactaríamos de manera positiva en la salud. En otros países, por ejemplo, hace muchísimos años atrás, ya tienen los productos más que etiquetados, explicados de qué forma le perjudican a la salud. Por ejemplo, un país como India, ya en una etiqueta te pone negro, una etiqueta negra para advertirte que es un producto altamente dañino a la salud. Y yo sé que por lo menos aquí en Panamá todavía no hemos podido llegar a ese nivel donde por lo menos visualmente a las personas se les advierta en cuanto al tema de la alimentación. Ese es un tema básico, digamos. Así es. Aquí es por el contrario. Aquí te promueven lo que no es. Por ejemplo, la cantidad de casinos que hay que enferman a la gente con ludopatía para que pueda ir a chinguear sus 4 reales que tiene, y eso no le resuelve ningún problema. Como política de Estado, ¿eh? Usted encuentra un casino, una máquina de azar en cualquier rincón de este país. Pero además, en materia del programa de maternidad y enfermedad, somos del criterio que hay que parar de una vez y por todas la robadera que hay allí. Allí de forma legal, es decir, existe en ley y también por debajo de la mesa hay un saqueo de los recursos del Estado. ¿En qué sentido? En los precios con los que se venden los medicamentos, instrumentos médicos quirúrgicos y demás que demanda la Caja de Seguro Social. Es un amplio negociado que hay allí. Un robo descarado a mano armada, que ese problema hay que atender. Pues voy a poner un ejemplo macro. La ciudad de la salud, que ha tenido como 4 nombres esa cosa allí, empezó licitada con casi 500 millones de dólares. Terminó costando 1.200 millones de dólares. En el gobierno de Varela apenas llegó, le entregó la UNOP, que es una dependencia de Naciones Unidas, encargada de infraestructura, un estudio que decía que el proyecto era inviable, porque iba a quedar costando más de 1.200 millones de dólares. ¿Saben lo que hicieron? Engavetaron eso. Los representantes nuestros lo propusieron varias veces en la Junta Directiva y se negaron a discutir ese problema. Y ahí está la Ciudad de la Salud hoy con más de 1.200 millones de dólares. ¿Quién puso esa plata? ¿De dónde salió esa plata? Esa plata salió del programa de maternidad y enfermedad y te dicen, no, están quebrándolo. O cuando se licita una empresa, ¿sí? Impugna a la otra y obliga capacitado o pensionado, eso no te alcanza ni para respirar. Y eso no se está revisando en esta norma. Y en materia de programa de administración están los temas de los superpoderes. Es decir, un individuo como Dino Mon puede disponer de miles de millones de dólares de la caja entregándoselo a un banco, una administradora de pensiones. ¿Eso qué es? Fíjese, se invierte en los papeles en materia de entidades que tienen un administrador en una junta directiva. La junta directiva debe servir de contrapeso a la administración y fiscalizarla. Acá no, acá el director con la propuesta que se hizo va a tener más poderes que la junta directiva de la Caja de Seguro Social. El ejecutivo va a nombrar y a remover las personas de allí
con mayor intervención dentro de la institución. Y resulta ser que el Ejecutivo, no este solo, sino todos los demás, han hecho de la Caja de Seguro Social lo que les da la gana. ¿Qué creemos nosotros? Que debe haber una real autonomía en la Caja de Seguro Social, que debe sacarse la mano de quienes han estado administrando allí en la forma en que se da. La Junta Directiva debiera tener la capacidad de nombrar al director, a los miembros de la Junta Directiva quienes lo proponen, revocarles el mandato. Debe ser parte de esta situación, evitando que el Ejecutivo meta la mano ahí. El Ejecutivo tiene al ministro de Salud, al ministro de Economía, tiene a la Contraloría, que en teoría solo tiene derecho a voz allí, no vota. Hay otro ministerio que se me queda que está allí, y en realidad resulta ser que allí se hace lo que quiere el Ejecutivo. Yo te hago una pregunta bien sencilla. ¿Quiebra o no quiebra la Caja de Seguro Social si no se hacen las reformas? Si las reformas que se pretenden hacer, como lo dijo Mulino, no son para ver problemas del Seguro Social, ni si quiebra o no quiebra. Él dijo que es para salvar el sistema financiero. Y en ninguna parte del mundo se creó una entidad de seguridad social para salvar ningún sistema financiero. Es más, el caso panameño, la Caja de Seguro Social existe desde la década de 40, mediados de ella, y cuando existió el sistema financiero internacional en Panamá en los años 70. ¿Qué significa eso? Que la Caja no nació para ver nada con el sistema financiero. ¿Qué ocurre con los recursos en estos momentos? Que es el terror que quieren sembrar, de que si no se reforma vamos a bajar las pensiones. El gobierno sabe bien que no puede bajar las pensiones y que vamos a quebrar. Si el estudio de la OIT y de los propios actuarios de la Caja de Seguro Social dicen lo siguiente, porque la OIT hizo un estudio específico para Panamá que pidió en ese momento el gobierno de Cortizo. ¿Y qué dice el estudio de la OIT? Dice que si se unifican los sistemas como existían antes del 2005, hay plata hasta el 2032. Y los actuarios de la OIT dicen que del Seguro Social, que si se fusionan los sistemas, hay plata hasta el 2044. ¿Qué significa eso? Significa que una de las medidas urgentes a tomar aquí es que se fusione el sistema nuevamente. A partir de allí, nosotros somos el criterio que las reservas deben ser utilizadas para el desarrollo nacional, no para regalarlo, sino para que se inviertan. ¿En qué cosas, por ejemplo, se puede invertir parte de los recursos de la Caja de Seguro Social? En proyectos de infraestructura. Tú decías hace un momento el problema de la escasez de agua potable. Bueno, podemos prestar plata al IDAN, retornabilidad segura con intereses importantes que ayuden a fortalecer la reserva de la Caja. Si se va a construir el cuarto puente sobre el canal, si se va a construir línea 4 o 5 extensiones del metro, se puede invertir. ¿Cuál es el problema? Tú al inicio, después de mi primera intervención, decías, bueno, sí, es que hay conceptos de carácter ideológicos y otro, es que nadie no tiene idea. Claro. Ideología significa tener ideas. ¿Y qué significa eso? Hay dos visiones que están contrastando aquí. O beneficiar el bolsillo de unos cuantos, que es el poder económico, el poder real, el poder de facto, o tratar de buscar beneficios para la sociedad, para las mayorías. Esas dos visiones están en contra. O sea, que tú... Para los que defienden, para los que defienden que sea un grupo minoritario, ellos dicen, no, la Caja de Seguro Social no puede intervenir en el mercado, en la economía. Para quienes decimos que las reservas pueden ser mejoradas invirtiendo en la economía, que genera empleo, que genera cuota, que resuelve dos problemas. Los problemas sociales de que no tiene agua, por ejemplo, por la potabilizadora, empleo para los que van a trabajar construyendo la potabilizadora, cuota para la Caja de Seguro Social. No es igual que entregársela a los bancos, que ellos vayan a especular afuera, que ganen ellos y que no ganen. O sea que a tu Esas son las juicio, que la Caja de Seguro Social debería actuar como un inversionista más dentro de la cosa pública y la economía nacional, fue lo que entendí. Así es. Pero pasemos un poquito a ver la parte política, porque digo, ya hemos visto el tema a nivel, digamos, más o menos y con pinzas allí, el aumento de las medidas paramétricas, el tema de las cuotas, etcétera. Pero hay un componente político importante. Primero, que se está proponiendo estas modificaciones al inicio de un periodo gubernamental nuevo. Esto obviamente forma parte de las estrategias en la toma de decisiones a nivel
de gobierno o de Estado. Se está haciendo un periodo, yo diría que hasta histórico, se podría decir, porque la Asamblea Nacional está abriéndole la oportunidad a que las personas participen, que tanto se les escuche o que tanto no pase de ser una catarsis, digamos, dentro del proceso. Realmente van a calar las ideas, las propuestas, eso no lo sabemos, tendríamos que ver. Pero a tu juicio, primero quiero saber si te parece apropiado el momento político, por qué se está haciendo a tu juicio en este momento también, y si va a servir de algo esta ventana que se ha abierto para que el pueblo panameño vaya y participe en la Asamblea Nacional de Diputados. Mira, yo creo que Chapman respondió eso. A Chapman le preguntaron que si a él no le preguntaba a coto político, dice, no, yo vine a hacer un trabajo y yo me voy para mi casa. En el caso de Mulino, en una forma jactanciosa, dice, no, que él tiene un capital político, etcétera, etcétera, y que él va a meter el pecho en él. Aquí hay conflicto de intereses. Chapman, su familia, tienen bancos, son accionistas y también administran fondos de pensiones. Dino Mon, que viene del sector privado de los seguros, en realidad se introdujo allí con su equipo que trae de esa área con la intención de llevarse los recursos hacia el sector ese de la banca y de las administradoras de pensiones. El caso de Boy Galindo, que también está vinculado al negocio de la medicina privada, llega como ministro, etcétera. Solo por eso esto tiene que rechazarse. Pero además, Mulino impone discutir esto en noviembre y diciembre, que son los meses que todos entendemos que la población está en otras cosas menos en ver estos problemas. Y esto no es la primera vez que lo hacen. Indara reformó el 26 de diciembre de 1991 la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, cuando aumentaron la edad de jubilación, eliminaron la segunda partida del 13º mes, disminuyeron las pensiones, etc. Es decir, que buscan estos meses que ellos pretenden que el pueblo no se movilice a defender sus derechos. Segundo, el tiempo en la presidencia que se estuvo en una mesa que dijeron que era de trabajo, que después derivó en escucha. Dice, nosotros lo vamos a escuchar aquí lo que ustedes tienen que decir. El gobierno nunca presentó una propuesta. Llegó a la asamblea, presentó un proyecto de ley que tiene casi 200 artículos. Por uno no llegan a 200. Y solo en un resumen, para que se tenga más o menos idea de lo que estoy diciendo, hay 132 artículos que se adicionan. Perdón, que se modifican, 12 que se adicionan, 47 que se eliminan y otros 7 artículos de otras disposiciones legales. 15 minutos. Ya nosotros tenemos aquí casi una hora de estar conversando y hemos abordado algunos aspectos de forma general. Nadie tiene la capacidad que en 15 minutos, que es lo que está dando la asamblea, para que alguien se pare a hablar de este tema, analizar 200 artículos. Nadie tiene esa capacidad. Entonces significa que ese espacio sigue siendo limitado para un debate de esta naturaleza con toda la rigurosidad científica que eso implica. Por un lado. Por otro lado, como ha dicho Dino Mon, es decir, él tiene un modelo actuarial que es de su pertenencia y con eso él hizo corrida, montaron el mamotreto este que llaman Proyecto de Ley 163 con una herramienta que no es del Estado. A pesar que la Caja de Seguro Social tiene su programa actuarial, no se utilizó el programa público, sino el de él. Cuando tú le dices, tienes que poner eso al servicio de la gente, no, porque eso tiene patente privada. Entonces, naturalmente, aquí no ha habido el espacio necesario para discutir. ¿Qué yo creo que debe ocurrir en la Asamblea? Ya la Asamblea sabe, y los políticos saben en este país, que este pueblo sabe votar y mandar. El año 2022 fue bastante claro, a mediados de julio, al igual que el año pasado. Se abrió un espacio igual, se le dijo no aprueben esto. La mayoría de los que han ido a la asamblea hoy le están diciendo que no están de acuerdo con esa reforma. ¿Qué va a pasar? Todavía no lo tengo muy claro, pero si se aprueban esa reforma, lo que va a haber es conflicto social, porque no se le puede imponer a la población una reforma de esta magnitud sin debatir, sin discutir, sin analizar a fondo este problema. Nosotros tenemos nuestro equipo técnico, tenemos corrida que hemos hecho, que tenemos propuestas que no hemos podido presentar a la asamblea. Yo le dije a ellos que le podíamos dar un seminario. Ahora estamos pidiendo reuniones con todas las bancadas allí para ir a presentar nuestras propuestas y nuestros argumentos, nuestros datos con relación a este problema, pero hay que ver si ellos quieren escuchar eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene Mulino? Bueno, él tiene el poder ejecutivo con el 32% que votó por él,
tiene una asamblea que pareciera ser, está hoy día no tan compacta, pareciera ser, voy a plantear esto nuevamente, y finalmente el Mulino lo que tiene es la fuerza pública, porque él lo que llegó a la presidencia fue con los votos de Martinelli. Él por sí solo nadie votaría por él, si él no ni ganó las primarias dentro del partido en la que se postuló para ser Me, candidato a presidente. Entonces lo que yo creo que debe ocurrir es que esto debe rechazarse por un lado y por otro lado tiene que obligatoriamente abrirse un margen de discusión más rigurosa de este tema para ver qué cosas podemos hacer ahora, qué cosas podemos hacer con posterioridad para atender este problema y resolver parte de las desgracias que vive el pueblo panameño con las prestaciones que brinda la Caja de Seguro Social. y preocupa también que después de la pandemia realmente a Panamá le ha costado mucho levantar cabeza en materia económica. Nosotros vimos todo el tema de las protestas de los años post pandemia y realmente Panamá aguantaría un caos de esa magnitud igual al de los años anteriores. No sé, yo lo pondría en duda realmente porque siento que no terminamos de entrar en el carril de una economía relativamente estable cuando ya estamos en otro conflicto de cualquier naturaleza, pero que al final vuelve y tira para atrás todo el trabajo y siendo el país que tradicionalmente hemos sido como una referencia de crecimiento y podemos hablar de que puede ser un crecimiento que le falta equidad, que no es bien distribuido y todas las críticas que pudiéramos hacerle, igual ha sido crecimiento y hemos sido un referente, por lo menos a nivel regional. Me preocupa que ahora, producto de esta situación, volvamos a caer nuevamente en un bache económico y al final terminemos todos afectados, que es lo que generalmente sucede, o la clase trabajadora, digamos. Bueno, yo creo que vivimos en crisis, pero vivimos en crisis la mayoría. Las minorías viven feliz siempre, por un lado. Por otro lado, las acciones que toma el pueblo, todas son legales, son en defensa de sus derechos, no de criterios, es en defensa de sus derechos, pero además son producto de la imposición de el juegavivo, del robo, etcétera. Quien es responsable de lo que ocurrió en el año pasado fue Cortizo, Carrizo, el Ejecutivo, el Legislativo e incluso la Corte. Porque ahí había un fallo que no promulgaron y que no hicieron valer, que tenía 4 años engavetado. Entonces, esas estructuras corroídas del poder son los responsables de los problemas que se generan en este país. El pueblo a duras penas alcanza a defenderse y a poner orden cuando ya esto se forma tan descarado como hemos visto que se ha formado. Ahora, esto no es crecimiento por crecimiento, porque si fuera por crecimiento deberíamos estar viviendo los panameños y panameñas, en su inmensa mayoría deberíamos estar viviendo de forma decorosa, como Seguro. enuncia la Constitución, y eso no ocurre. Aquí hay un grupito que es el que acumula 115 ultramillonarios que acumulan ese crecimiento, y no estamos en contra del crecimiento, pero aquí hay que discutir, en efecto, redistribución de la riqueza con salarios, con impuestos, que paguen los que no pagan impuestos, los ricos, con inversión social, que son parte de la redistribución de la riqueza, para mejorar las condiciones de vida del pueblo panameño. Entonces, si alguien me preguntara, ¿quisiéramos volver a vivir esos episodios? Decimos no. Pero si nos lo vuelven a imponer, volvemos a luchar, porque lo que no se puede permitir aquí es que te quieran imponer las cosas sí o sí para beneficiar a un grupito para seguir perjudicando a la mayoría. Y debería la democracia funcionar igual como funciona para elegir a Mulino. Si a él lo eligió el 32% en las elecciones del 5 de mayo de este año, y hoy la mayoría de la población dice no queremos esa reforma, entonces se debiera entender de la misma manera que la población tiene el derecho de elegir, pero también tiene derecho de mandar. Y eso es lo que debe ser la nueva democracia en Panamá, una democracia participativa. Y si cuando yo te digo a ti que te elegí, no hagas esto y tú lo haces, entonces yo tengo el derecho, como dueño del poder, a rebelarme contra eso y además a poner orden. Eso fue lo que ocurrió, a nuestro entender, en el año 22, en el año pasado, cuando con un contrato de ley vende patria, con violación a más de 20 artículos de la Constitución, lo impusieron. Yo espero que eso no ocurra ahora. Yo aspiro a que en realidad se rechace el proyecto, el mamotreto, y que se abra un espacio de real diálogo para atender este problema que tenemos
porque sí somos de criterio que hay que resolverlo, pero resolverlo para la mayoría y no para las minorías. Claro que sí. Bueno, yo creo que esa podría ser la reflexión final. No sé si quieres agregar algo. Ya son las 8:58 de la noche. Creo que ha sido una conversación nutrida. Yo soy de la opinión que no importa que tengamos pensamientos encontrados o diferentes o quizás hasta polarizados, lo importante es que podamos hacer una discusión a nivel nacional y que cada quien vierta su opinión y que al final de cuentas en realidad un país donde todos estamos bien es un país que va a crecer y realmente quizás algunas personas no lo vean así, pero el bienestar de todos en realidad nos ayuda al crecimiento como país. Yo la verdad es que me aboco a ese pensar, no puede estar, no puede haber un país sano con una población enferma, con una población que no crece económicamente o que no crece profesionalmente y creo que el Estado tiene el deber de velar por el crecimiento de todos, no de unos pocos nada más, pues mi opinión personal. Y sí creo que es importante también escuchar opiniones diversas, opiniones distintas, porque no es que una persona en específico tenga la razón. Creo que todos al final hacemos patria escuchando las opiniones de cada uno de nosotros. No sé si tienes alguna reflexión final, algún llamado. Creo que importante también que la gente se prepare, estudie, lea. Creo que quizás eso es un poco la responsabilidad de cada uno de los adultos, de las personas que ya estamos en un periodo de productividad en el país, a integrarnos de lo que está pasando y a participar de la cosa pública, en realidad. Bueno, primero felicitarte a ti y al espacio que has creado para esta oportunidad. Decirle a la población que nosotros hemos estudiado esto con rigurosidad. Esta fue la primera ley que presentamos la vez pasada. Tiene vigencia, la ley de la vida. Este estudio que se llama El rompecabezas, la caja del Seguro Social, lo hicimos en el año 2021, que describe y hace planteamiento de propuestas. Produjimos otro documento que se llama 80 años del saqueo oligárquico de la caja del Seguro Social. Aquí está. Después hemos popularizado algunas versiones para la población. Esto lo entregamos gratis a la gente, aunque nos cuesta plata a nosotros, ¿verdad? Panameño Ponte Duro. Esto se repartió masivamente. El ABC recargado de la Caja de Seguro Social. Todo esto está en línea, todo esto está gratis para que la población pueda accesarlo y pueda analizarlo. Hemos estado produciendo otras cosas a través de palabra pública, como por ejemplo este ejemplar de noviembre que está aquí. ¿Por qué lo muestro? Porque todo esto tiene un costo, pero además nosotros se lo hacemos llegar a la población gratis. ¿De dónde sale eso? De la cuota nuestra que ponemos para hacer conciencia en la población y para también educar a la población. Tú acabas de dar en el clavo, es decir, la gente tiene que interesarse en estos temas, tiene que leer, tiene que aprender, tiene que despertar, tiene que romper la cadena de la opresión. ¿Y qué es lo que queremos al final? Todos queremos vivir mejor, todos queremos vivir en una sociedad que valore lo que hacemos. Este país crece en el Producto Interno Bruto porque todas las mañanas se paran millones de panameños a trabajar, los que van al sector formal y los que están en la informalidad. Pero ¿cuál es el problema de ese Producto Bruto que crece? Es que no se distribuye de forma equitativa. Panamá está en el cuarto lugar del mundo, segundo América Latina, donde hay peor distribución de riqueza, mayor inequidad. Nosotros tenemos que obligadamente romper con eso y buscar bienestar para la mayoría. Yo creo que de eso es de lo que se trata y por eso es que hay que estar al día en todos estos temas. Agradecerte la oportunidad, saludar a todos los que estuvieron con nosotros, a los que nos van a ver, porque yo supongo que esto queda colgado aquí, para que el que quiera lo vea y llamar a la gente. Tenemos una marcha, Suntra mañana va a hacer una conferencia de prensa, hay una marcha anunciada para el 12, hay acciones que se están convocando de calle y esperamos que la gente salga a defender su derecho a hacerse escuchar para que tanto los diputados como el Ejecutivo entiendan que no puede pasar esto de la manera en que lo están haciendo, pero que se abran los cauces para buscar soluciones reales. Perfecto. Gracias una vez más, Vanessa. Muchísimas gracias, Saúl, por tomarte el tiempo de compartir tus ideas, que como digo, pues no necesariamente las tiene que comprar usted, pero creo que es importante escuchar a todas las partes y sobre todo a la gente beligerante de este país, porque al final de cuentas aquí lo que importa es que usted participe también y si tiene una opinión adversa, compártala y también ayúdenos a nutrir esa óptica. Mil gracias, Saúl. Gracias. Saludos a toda la audiencia que estuvo con nosotros. La verdad, un tema denso, yo lo sé. Pero bueno, creo que es importante que nos eduquemos y hagamos algo de docencia. La entrevista va a estar colgada en mis redes sociales, así que